reforzar lo que es contracción muscular. ¿De dónde nace la contracción muscular? La contracción muscular nace desde el momento en que nosotros tenemos la sinapsis, ¿no? Hemos ido viendo desde que se generaron los transmisores en las neuronas, ¿no? Las neuronas, para generar el neurotransmisor, son proteínas. Estas proteínas se forman en el retículo endoplasmático y luego se cuento y se transportan hasta la membrana, hasta la parte presináptica, hasta el botón presináptico que le llamamos, ¿no? Y están envueltas en vesículas. Como están envueltas en vesículas, entonces requieren un potencial de acción que libere esas vesículas. ¿De dónde venía ese potencial de acción? Ese potencial de acción venía del estímulo, que puede ser eléctrico, puede ser químico, ¿no? Ese potencial de acción generaba entrada de sodio a la membrana del nervio, ¿sí? En eso estamos de acuerdo, estamos con la semana pasada. Entraba sodio en la membrana del nervio y comenzaba el potencial de acción. Es decir, de menos 90 milivoltios que teníamos normalmente, lo llevaba hasta menos 65 milivoltios, ¿no es cierto? Y comenzaba el potencial de acción, y comenzaba a correr. ¿Y qué era el potencial de acción? Iba corriendo de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, ¿sí? Llegaba hasta la membrana presináptica. Y en la membrana presináptica cambiaba el sodio, ¿por qué ion? El ion calcio. ¿Y el ion calcio qué hacía? Ingresaba y activaba al sistema, ¿no es cierto? SNARE, ¿no? Lo activaba. ¿Y qué hacía el sistema, este sistema de proteínas, SNARE? Unía la vesícula presináptica con la membrana presináptica, los unían. ¿Y qué sucedía cuando se unían? Se fusionaban. ¿Y qué pasaba? Que ellos saltaban, hablamos de la acetilcolina, ¿no? La semana pasada. Salía la acetilcolina. ¿Y la acetilcolina a dónde iba? Podía ir a otra neurona, podía ir a otro músculo, podía ir al músculo, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Dos moléculas de acetilcolina, dos moléculas pequeñitas, se unían al receptor, ¿no? Al receptor postsináptico. Se unían al receptor, ¿sí? Se unían, gracias, Ezequiel, muchas gracias. Se unían al receptor, ¿sí? Bien, se unían al receptor postsináptico, ¿sí? Y ese receptor postsináptico, ¿qué hacía? Eran dos moléculas. Se abría el canal y entraba sodio y comenzaba la despolarización en la otra neurona o en el músculo. ¿Ya? Hasta ahí estamos, ¿sí? Entraba sodio, listo, y producía un potencial de acción. Y así iba saltando, varios saltos, entonces el potencial de acción iba caminando por todos lados. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Listo. De ahí, la acetilcolina, que solo era milisegundos que se unía, se liberaba. Y había una enzima, ¿no? La acetilcolinesterasa plasmática, que lo que hacía era romper la acetilcolina en acetato y colina. El acetato se iba por otro lado y la colina se recaptaba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, y se volvía el ciclo nuevamente a formar acetilcolina y todas. Habíamos visto enfermedades como la miastemia gravis, la enfermedad Laton, ¿no? Entonces, ese era más o menos lo que habíamos visto. Bueno, ese cuento tiene que ver con lo que están ustedes haciendo ahorita, escribiendo, sentándose, algunos están con la mano acá. Como ustedes están contrayendo y extendiendo músculos, ¿cierto? Y eso significa que nuestra acetilcolina está trabajando. La acetilcolina está trabajando en el cerebro ahorita, ¿no? Está yendo de un lado al otro de sus neuronas, ¿no? Para que puedan estar despiertos, su pensamiento esté activo. Igual pasa con su masa muscular, ¿sí?
Entonces tiene que estar contraída. Y es ahí donde vamos ahora. También todo lo que hemos caminado para saber cómo se contrae el músculo. Y que hay muchas enfermedades que van afectando todos estos pasos, todos estos procesos. Bien, el músculo no es una masa amorfa, pues no es, está muy ordenado, ¿sí? Y ejerce toda la fuerza y el sostén de nuestro organismo. En un paciente de 70 kilos, más o menos deberíamos tener 28 kilogramos de masa muscular, ¿no? No siempre pasa eso, ¿no? No siempre pasa eso. Ahora están con su... Han cambiado los parámetros de obesidad, ¿no? Ahora es la cantidad de grasa que tienes corporal, ya no es tanto el índice de masa corporal como antes, ¿sí? Entonces, debe ser 28 kilogramos y de los 42 litros que tenemos de agua en el cuerpo, 60% de nuestro organismo es agua, ¿sí? 22 de ellos están dentro de los músculos, o sea, los músculos tienen gran cantidad de agua, ¿sí? Entonces tenemos tres tipos básicos de músculos, ya eso lo han visto ustedes en biología. Tenemos el músculo esquelético, por decirlo, el músculo voluntario, el músculo estriado también. El músculo liso, que generalmente está en las paredes del estómago, intestino, vasos sanguíneos, es un músculo involuntario, músculo liso, autocontracción. Y el músculo cardíaco, que ya lo hemos visto que es un músculo involuntario y que está trabajando siempre en cada momento, ¿no? Del cuerpo humano, como vimos el 28 kilogramos, 40% del cuerpo humano es músculo esquelético, 10% solo es músculo liso y el músculo cardíaco. Ahí tenemos músculo estriado, músculo liso y músculo cardíaco. Más ordenadito el músculo estriado, la mayor cantidad de masa muscular. ¿Y para qué nos sirve el músculo? ¿Qué propiedades tiene el músculo? El músculo se excita, como acabamos de ver, se excita por ejemplo con la acetilcolina, con la transmisión nerviosa que produce contracción, ¿no? Y la extensión, que también es un modo de excitación. La contractibilidad, es decir, para excitarse se contrae el músculo o se puede extender el músculo, o su capacidad de elasticidad del músculo, es decir, de regresar a su tamaño normal. Es decir, se extiende, se contrae, pero siempre regresa a su tamaño normal. Entonces, esas son las cuatro características básicas del músculo: excitabilidad, contractibilidad, extensibilidad y elasticidad. El músculo estriado está rodeado por un tejido, que se llama el tejido conjuntivo, un perimecio, y se van formando fibras musculares. Después de las fibras musculares se van formando filamentos y después se van formando miofilamentos. Todo muy ordenado. Y como ven en la imagen, todo el tejido conectivo ordena lo que son las fibras musculares, ¿no? Las van ordenando. Todo muy ordenado para que sea una contracción. ¿Y para qué sirve el tendón? El tendón sirve para fijar el músculo al hueso, ¿no? Para fijar el músculo al hueso. Hace fijaciones muy poderosas que evitan que el músculo se desprenda del hueso. Entonces, el músculo está altamente ordenado, es una masa estructurada que tiene una fibra conectiva externa, que es el epimicio, ¿sí? Del epimicio surgen tejido conectivo que forman fascículos. Estos fascículos van formando, al dividir, fibras musculares, ¿sí? Y estas fibras musculares que tienen su forma así, están rodeadas de su membrana celular, que se llama sarcolema. Y el sarcolema rodea la membrana, la fibra muscular, que tiene muchos núcleos, ¿no? Que tiene muchos núcleos. Entonces, en el interior del sarcolema encontramos sarcoplasma. Toda célula tiene su interior, ¿no es cierto? La membrana celular de la fibra se llama sarcolema, tenemos sarcoplasma, tenemos un retículo endoplásmico muy desarrollado que se llama sistema T, tenemos múltiples núcleos, ¿ya? Eso es importante para ustedes, ¿ya? Y entonces tenemos, como digo, fibras, tenemos filamentos, y estos filamentos tienen microfilamentos. Finalmente, en su estructura final, los microfilamentos son de dos tipos, gruesos y delgados. Los gruesos se llaman miosina y los delgados se llaman actina. Y es ahí donde nace la contracción muscular. Nuevamente, el epimicio, el tejido conectivo que va formando fascículos del epimicio, y fíjense acá el sistema de túbulos en el epimicio, ¿ya? Quiero que se fijen bien el sistema de túbulos en T, con el retículo
con su sistema de retículo endoplásmico y que va a rodear a los filamentos y miofilamentos. Esta imagen tiene que estar en su cabeza para que no nos perdamos en el transcurso de la clase. ¿Sí? Entonces tenemos el epimicio y este epimicio tiene conexiones de túbulos de P, miren sus conexiones. Miren, este epimicio tiene todas esas conexiones. ¿Ya? No se van a olvidar, ¿eh? Eso es importante. ¿Sí? Entonces, el potencial de acción, ¿dónde se genera? Aquí vemos ya la unión, ¿no? El potencial de acción se genera en el nervio. ¿Sí? En el nervio, canales de sodio. Sodio, no se olviden, ¿no? El potencial de acción con canales de sodio. ¿Sí? Sale el sodio, entra sodio y cuando se repolariza, ¿qué sale? Potasio. Potasio. Entonces, no se pueden olvidar esas cosas porque esas cosas van a salvar vidas humanas. ¿Ya? Entonces, entra el sodio, entra el sodio y comienza el potencial de acción. Llega al botón presináptico, entra el calcio y libera acetilcolina. Y aquí es el músculo. Y entonces tenemos receptores pentaméricos, 5 sitios de acción para acetilcolina y 2 moléculas de acetilcolina tienen que ir y unirse a ese receptor. Abre ese receptor y ¿qué va a entrar ahí? ¿Qué ion entra? Sodio. Entra sodio. Entonces entra sodio al epimicio. Entra sodio. Y comienza la despolarización de esta fibra muscular de la sarcolema. Comienza su despolarización. ¿Ya nos juntamos con lo que habíamos ido hablando? Sí, ¿no es cierto? Entra el sodio y comienza la despolarización. Pero fíjense acá. Como entra el potencial de acción, va a llegar acá, a los túbulos en T. ¿Y los túbulos en T con qué estaba conectado? Con el retículo sarcoplásmico, que es un retículo endoplásmico. Pero aquí en el músculo, ese retículo sarcoplásmico está lleno de calcio. Calcio. ¿Ya? Entonces, estamos viajando en nuestra mente, nervio, sodio, el potencial de acción llega a la hendidura presináptica, se abren los canales de calcio, entran, se juntan con todo el complejo SNAP, todo ese cuento, ¡pum! Se juntan con la presinapsis y liberan acetilcolina. Cuando salta la acetilcolina a la hendidura, porque hay una hendidura, salta, en el músculo debe haber receptores pentaméricos de acetilcolina, que necesitan 2 moléculas de acetilcolina para abrirse y que entre sodio. Y comienza el potencial de acción en el músculo. ¿Ya? Comienza el potencial de acción en el músculo. Y al comenzar el potencial de acción en el músculo, va a viajar ese potencial de acción hasta entrar aquí a los túbulos en T. A los túbulos en T. ¿Ya? ¿Estamos? Listo. Entonces ahí están los túbulos en T. Ahí está nuestro retículo sarcoplásmico y ya vemos nosotros cómo va ingresando. ¿Y qué característica tiene este retículo sarcoplásmico? Este es un túbulo de TEA. El potencial de acción es por canales de sodio. Canales de sodio. Llega al túbulo de T, sigue la despolarización por el túbulo de T y llega al retículo sarcoplásmico. Y aquí quiere decir que hay un gran depósito de calcio. Un gran depósito de calcio. La importancia de los iones era sodio, potasio y calcio. Acuérdense, tenemos 3 iones muy importantes. Bien, y entonces este calcio va a originar que los miofilamentos se unan. Hasta ahí estamos, hemos viajado, ¿no es cierto?, hasta los miofilamentos. Vamos a conocer un poquito la estructura de los miofilamentos antes de ver cómo actúa el calcio acá, ¿ya? Bueno, habíamos visto que hay el epimicio, tejidos conectivos, formaba fascículos, ¿no? Formaba fibras, filamentos, miofilamentos. ¿Cuáles eran los miofilamentos? Un grueso, miosina, un delgado, actina. Pero esto no está flotando, pues hemos visto que el músculo es muy ordenadito, ¿no? Y entonces, un tejido conectivo muy ordenado, muy fuerte, son los discos Z. ¿Ya? Los discos Z. Los discos Z. Y otro tejido conectivo muy importante es la línea M. ¿Ya?
esto forma una sarcómera. El disco Z forma una sarcómera y en el medio hay una línea M. Esto tú lo ves en el microscopio electrónico. Disco Z, línea M. Son tejido conectivo. ¿Y qué cosa hay después del tejido conectivo? Bueno, se juntan estos miofilamentos que son proteínas finalmente, son proteínas. Los miofilamentos gruesos son moléculas de miosina, con sus cabecitas de martillo. Y están unidos a la línea M, están anclados a la línea M. Y se unen a la línea, al disco Z, con una proteína que los tiene fijos ahí. Es una proteína que se elonga y se estira, se llama titina, ¿ya? Tiñina. Entonces, tenemos ahí, esa es la miosina, ¿sí? Y tenemos los delgados. Los delgados tenemos que están unidos al disco Z, ¿ya? Que es la actina, es un complejo. Actina, troponina, tropomiosina. Es un complejo proteína, ¿ya? Son 3 proteínas que las vamos a ver un momentito más, no sé. ¿Sí? Y también está unido con la tinina acá, titina, ¿no? Están unidas a la línea M. Entonces nos dan estabilidad. ¿Ya? Entonces están flotando en el sarcoplasma, pero están ahí fijos a su tejido conectivo. ¿Sí? ¿Cuál es el truco de la contracción? Que la miosina está pegada a la línea M, ¿eh? Acuérdense eso, por eso preguntas de exámenes. Está pegada a la línea M, ¿sí? A la línea M. Entonces la miosina va a comenzar a cabalgar sobre la actina. Va a comenzar a cabalgar. Como son martillitos, va yendo así. ¿Sí? Y entonces cuando se van juntando los discos Z, y hacen una contracción muscular. Vamos de nuevo otra imagen. Los miofilamentos. Ya, los más oscuritos son los gruesos, los más bonitos son los delgados. Nuevamente lo mismo, disco Z, línea M, disco Z. De disco Z, una sarcómera. ¿Ya? La línea M es tejido conectivo. ¿Quién se fija en la línea M? La miosina. Los filamentos gruesos están bien fijos en la miosina. Pero no está flotando nomás en la miosina, sino que se junta el disco Z por una proteína laxa, ¿no? La titina. ¿Y quién está fijándose al disco Z? ¿Cierto? La molécula de los filamentos delgaditos. ¿Sí? Se fijan y también tienen su unión con una proteína laxa de la línea. ¿Ya? Entonces, cuando viene, no están flotando, están ordenados. Ya están ordenados. Ustedes vieron la cantidad de patologías genéticas que tenemos por titina, timina, que unen estos, hacen que floten y los músculos de algunos niños nacen todos alterados y no pueden ni caminar, ¿no? Son alteraciones genéticas. ¿Ya? Bueno, entonces estos, como se van juntando, van formando colores en el microscopio electrónico. Van formando colores. La línea M, en la línea M, si vemos la línea M, solo vamos a ver, esas las preguntas del examen. Si en la línea M, ¿qué vamos a ver? Solo vamos a ver miosina, porque la línea M está dando miosina, fíjense, no hay nada, ¿no es cierto? No hay nada más. Entonces forma una línea y forma una banda, ¿no es cierto? Forma una banda, que es la banda A. Solamente hay miosina, la banda A. Solamente hay miosina. Pero hay zonas donde está la miosina con la actina en reposo. Están juntas. Fíjense acá. Miosina con actina, ¿no es cierto? Están juntas ahí. ¿Sí? Y hay zonas, como la banda H o la banda I, donde solamente está la actina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa va a ser su tarea que van a identificar bien en su libro. Banda H, banda A, banda I. ¿Ya? Para que sepan exactamente en el microscopio electrónico cómo se ve una fibra muscular. ¿Ya? Más para histología. Bien. Entonces, tenemos la banda A, que solamente es miosina, la banda I, que solamente está unida al disco Z, solo hay actina,
y la banda H donde está la miosina con la actina, ¿no es cierto? Todo flotando. Y como ven ahí la foto del microscopio electrónico, ¿no? Banda A, banda H, banda I. Disco Z, línea N. Entonces, así cabalgan nuestros músculos, así se contrae nuestro músculo. ¿Y cómo se contrae? Bueno, tenemos la contracción que la miosina cabalga sobre la actina. Pero la actina tiene un complejo, tropomiosina y la troponina. Y la troponina tiene 3 unidades, ICA, ¿ya? ITC. Entonces, el filamento graso de la miosina, el filamento delgado de la actina, la troponina, ITC y la tropomiosina. Ese es el filamento delgado. Es un complejo proteico. Entonces, la miosina tiene 2 cabezas grandes en un extremo y tiene dos cadenas ligeras que le dan solidez. Estas cabezas que tiene la miosina tienen la capacidad de hacer hidrólisis de ATP. ¿Ya? Hidrólisis de ATP. Eso es lo importante. Entonces, para la contracción muscular necesitan ATP. Vamos a la vida real. Ustedes que andan en dieta permanente, cuerpos hermosos, veranos. Cuando van al gimnasio, ¿qué hacen? Hacen pesas, barras, ¿no? Piernas, hoy día me toca brazo, hoy día me toca pierna, ¿no? Están en ese cuento todos los días, ya están. ¿Qué están haciendo ahí? Están contrayendo músculos, ¿no es cierto? Y para contracción muscular, ¿qué necesitamos? Energía. ¿Y dónde viene la energía? El ATP. Comida y agua. Entonces, ¿cómo bajan de peso haciendo ejercicio? Eso, usando esa energía que ustedes van consumiendo. Si regulan su energía, están consumiendo ATP. ¿Y quién gasta el ATP? ¿Quién se lo consume el ATP? La miosina. La miosina consume su ATP. Entonces, cuando uno quiere bajar de peso, realmente no basta la dieta. No basta la dieta. Tienes que hacer ejercicio. ¿Quién baja más de peso? ¿Uno que va al gimnasio o uno que sale a correr 5 kilómetros al día? ¿Quién baja más de peso? ¿Qué dicen ustedes? Fisiólogos. ¿Quién baja más de peso? Para que aconsejen a sus amigos del colegio cuando se junten. No, que sí, que yo estudio medicina, no te puedo dar una dieta adecuada. ¿Quién baja más de peso? Los que salen a correr bajan de peso, pero no hacen masa muscular. Más rápido de peso y regula mejor su glucosa, regula mejor sus triglicéridos, regula mejor todo el que va al gimnasio. ¿Por qué? Porque gastas más ATP. Van a verlo ahorita, vamos a verlo ahorita, ¿ya? Vamos ahorita para que en su siguiente reunión de promoción del colegio ya comiencen a hablar con seriedad, ¿ya? Entonces, esa es una cadena de miosina, ¿ya? Es una cadena de miosina, ¿sí? Una cadena de miosina, 2 cadenas delgadas, 2 cadenas gruesas en la cabeza y su punta que hace hidrólisis de ATP, ¿ya? Entonces, la actina, en cambio, lo conforman 2 cadenas de actina, la tropomiosina, que es dos cadenas proteicas como filamentos cruzados sobre la actina, y 3 moléculas globulares, la T, la I y la C, ¿sí? Entonces, ¿dónde se une la actina? Con la línea Z, ¿no? Con la línea Z y con la línea M se une de acuerdo a una proteína tinina, ¿no? Para que no flote. Y esa es la forma en que se contrae. Ahora lo vamos a ver. Miren cómo la miosina cabalga sobre la actina, ¿ya? Cabalga sobre la actina. Esa es la forma de la contracción. La miosina, al momento de contraerse, hacer hidrólisis de ATP, comienza a cabalgar sobre la actina y comienza a juntar. ¿Qué se juntan? Los discos Z. Es decir, la sarcómera, porque mucho que una sarcómera es entre disco Z y disco Z, ¿no? Entonces se va haciendo más pequeña, ¿no? Se va haciéndose más pequeña, se va haciendo más pequeña. Listo, y entonces ahí tenemos la longitud, entonces el disco Z mantiene, se va
se va haciendo más pequeño. Las bandas A disminuyen de tamaño porque en las bandas A están ancladas, ¿no? Está anclada la actina con la timina, igual pasa con las bandas I. Y ahí tenemos entonces exactamente qué es lo que sucede en la contracción. Disminuye la longitud de la sarcómera, ¿por qué? Porque disminuye la longitud de la sarcómera, ¿por qué? Porque se va pegando la miosina con la actina, va cabalgando, ¿sí? Va cabalgando. Entonces se disminuyen las sarcómeras, se van pegando las sarcómeras. Listo, y entonces ahí tenemos una miosina con sus dos cabecitas que producen hidrólisis. Y es de lactina. Ahora, en lactina tenemos que estar bien claros. Lactina son dos cadenas delgadas, ya está, estos moraditos es lactina. Este filamento se llama tropomiosina. Y estas moléculas lobulares son la T, la C y la I. ¿En qué orden están? La T se pega a la tropomiosina, entonces T, tropomiosina. ¿Sí? La I es un sitio que se une a la actina, al sitio de inhibición de la actina, entonces la I. Y la C se va a unir al calcio, y ahí entra el cuento. ¿De dónde viene el calcio? ¿De dónde sale el calcio dentro del sarcómero? ¿Dónde entra el calcio? Entonces, de los túbulos T, del retículo sarcoplásmico, de ahí sale el calcio. Y ese calcio que sale de ahí se va a juntar acá. ¿Ya? Se va a juntar a esa molécula de tropomiosina, a la C. ¿Sí? ¿Y cómo llegaba? El reflejo venía desde la acetilcolina con sus receptores, potencial de acción, entraba sodio y el potencial de acción del sodio entraba al túbulo en T, llegaba al retículo sarcoplásmico y liberaba calcio. Y ese calcio que se libera viene acá y se junta a la molécula, ¿sí?, C de la troponina. ¿Ya? A la molécula C de la troponina. Miren, ¿desde dónde hemos viajado para llegar a eso? ¿Y qué pasa cuando se junta con la molécula C? Como es el calcio se junta con la molécula C se junta, entonces la va a transformar esa molécula C. Y como es un complejo TCI, entonces va a jalar al T. ¿Qué es el T? La que se une ¿a quién? A la tropomiosina. Y entonces al jalar la tropomiosina, jala también al sitio I. ¿Qué es el sitio I? El sitio de inhibición de la actina. Entonces jala todo y libera los sitios activos. Y en ese sitio activo va a venir la cabecita de la miosina y se pega. Gasta su ATP porque hace hidrólisis y el ATP se vuelve ADP y vuelve a caminar ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que se contrae nuestro músculo. Entonces, forzosamente necesitamos calcio. Cuando nosotros tenemos una patología, por ejemplo, a ver, ¿han visto ustedes en un concierto, en una crisis de histeria? Algunos de los chicos seguro se enamoraron, les he hecho roche en la calle, ¿no? Se han puesto a llorar, a gritar, las chicas, y comienzan a gritar todo, y comienzan a perder aire y a veces se desmayan, ¿no? Ya les voy a explicar después por qué se desmayan. No están haciendo drama, se desmayan de verdad. Pero algunas comienzan a hacer este movimiento y no pueden mover las manos y se quedan así, no puedo mover las manos, no puedo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que liberan demasiado calcio, o sea, liberan su calcio y como cambia el pH, lo vamos a ver en algún momento, entonces queda el calcio ahí, en esa zona. Y entonces hacen contracciones musculares. En la tarde el doctor les explica que están y se quedan así contraídas. ¿Ya? Se quedan contraídas. ¿Ya? Y esa es una patología por la alcalosis, porque bota mucho CO2, ¿no? Entonces altera el metabolismo del calcio y se quedan así contraídas, no pueden caminar. O sea, sí les pasa algo realmente cuando hacen histerias, gritan, todo eso sí pasa, puede pasar.
Bien, entonces ahí tenemos ya, entonces los filamentos delgados, los filamentos gruesos cabalgan sobre los filamentos delgados y vamos haciéndose más estrechos. Entonces, y tenemos ahí nuestra contracción, esa es nuestra contracción muscular. Entonces, ¿qué más tenemos que saber acá? Y a todo esto lo rodea una proteína más que nos mantiene el orden de todo, la distrofina, ¿ya? Que usa una molécula que se llama el beta-distrofinicano. Entonces, todo lo rodea y lo ordena. Es decir, ordena la tinina, la titina, la actina, la miosina, las ordena porque los envuelve. ¿Tenemos patologías ahí? Sí, tenemos. Seguro van a buscar ustedes distrofia muscular esquelética. ¿Qué se altera? La distrofina. Y entonces, ¿esos niños cómo están? Sus musculitos son un desorden, entonces no pueden contraerse, no siempre están relajados. Entonces esos niños no caminan, ¿ya? No caminan. Recién ayer estaba en una reunión para esto de la especialidad y veo que van a cambiar los currículos de todas las universidades del Perú y vamos a comenzar a estudiar genética. Y ustedes saben, de los 5.000 médicos que ingresan a hacer residencia, especialidad todos los años en el Perú, ¿cuántos hacen medicina genética en el Perú? Solo 2. O sea, por año tenemos 2 genetistas nosotros. En Lima creo que hay 7, 8 genetistas. O sea, estamos a la cola de toda Sudamérica en genética, ¿no? No hay plazas. Solo plazas, porque no tenemos mucho especialista ni campos clínicos que brindarles para que se especialicen en genética. Pero tampoco se postulan, no creo. No se postula porque no hay plazas. No hay plazas, solamente dos. Es que todavía no está bien entendido el concepto. No está bien entendido. Pero con los años vamos a tener que aprender genética. Porque la consejería genética va a ser importante en los siguientes matrimonios, relaciones, todo lo que quieran. Bien, entonces el sistema tubular del sarcoplasma está formado por el túbulo T y el retículo sarcoplásmico. El potencial de reposo de la fibra muscular es menos 90 milivoltios y su despolarización dura de 2 a 4 milisegundos, o sea, una despolarización rápida. Y se va transportando a 5 metros por segundo el potencial de acción, 5 metros por segundo. De estos 5 metros de este tiempo que se demora, de 2 a 3 milisegundos, 1 a 3 milisegundos quiere decir que tiene un periodo refractario absoluto, es decir, que no, así venga otro estímulo, no se van a volver a despolarizar, ¿sí? Entonces, ¿existe diferencia de umbral entre algunas fibras musculares? Sí existe, hay fibras que se despolarizan más rápido que otras. Es decir, no todas las fibras musculares siguen la teoría de que tienes que llegar a menos 65 milivoltios para despolarizarte, no todas, ¿sí? Entonces, al igual que el nervio, se despolariza porque ingresa sodio y se repolariza por la salida de potasio, ¿sí? Entonces, cuando comienza la despolarización, la tensión del músculo comienza 2 milisegundos después de que se inicia la despolarización. Y la duración de la despolarización, de la contracción, va a variar según el músculo también, ¿ya? Entonces, son cosas que todavía... Entonces, aquí ya tenemos más o menos la contracción, ¿no es cierto? La contracción resumida, digamos, ¿no? Entra el sodio, se libera el calcio ingresa a los miofilamentos de la troposina y viene la miosina, se junta, ¿sí? Y el ATP lo convierte en ADP. O sea, para que haya contracción muscular es necesario que haya ATPs. ¿Y de dónde viene el ATP? Y del oxígeno. Entonces, por eso le digo que ahí gastan mucho más energía uno que hace una hora en gimnasio que el que sale a correr 5 kilómetros, ¿no? Entonces, gasta más energía. Entonces, para pacientes, por ejemplo, para pacientes diabéticos, más recomendamos que, y eso hay poco en la ciudad, aquí por lo menos, que hay gimnasios para personas de tercera edad, ¿no? Para que puedan hacer ejercicios que saquen o que mantengan su masa muscular y consuman mayor cantidad de glucosa. ¿Por qué? Porque para contraer el músculo necesitas ATP y regulas tus niveles de glicemia. Y si regulas tus niveles de glicemia,
regulas tus niveles de lípidos en sangre, ¿no? Y entonces tienes personas más saludables con menos riesgo que hagan ACV, infartos al miocardio, ¿no? O problemas de diabetes. Listo, y entonces ahí tenemos nuestra miosina y nuestra tropomiosina. Listo, entonces vamos viendo cómo se va martillando, ¿sí? Movimiento de la cabeza de la miosina en la sarcómera sobre la actina. Y entonces se une a la troponina C. Cada golpe de la miosina sobre la actina produce 10 nanómetros de acortamiento y se da 5 veces por segundo. Entonces 10 nanómetros de acortamiento, al final puedes acortar hasta 50 nanómetros cada coma. ¿Sí? Entonces por cada ion de calcio se descubren 7 sitios activos para que se pegue la miosina. 7 sitios activos. ¿Y qué pasa cuando acaba la contracción? O sea, ya está el calcio, contrae, reduce todo. El calcio se libera y el calcio no se va a quedar pues ahí en el sarcoplasma, ¿no? No pasa lo que les digo de cuando, por ejemplo, haces listeria y te quedas botas tu CO2 y alteras todo tu pH del organismo y entonces el calcio se queda ahí, se queda pegado, ¿no? Liberando. No, ahí no. Cuando es normalmente como en ustedes, en este caso, ustedes relajan y contraen. El calcio se regresa al retículo sarcoplásmico. ¿Cómo se regresa? Por una bomba. Calcio, magnesio. Que requiere un receptor, el receptor de rianodina, en el cual no voy a ahondar ahora. Pero sí que sepan que existe una bomba calcio-magnesio. Es decir, sale magnesio y entra calcio. Y entonces, ¿por qué usan magnesio para relajarlos? ¿Ahora entienden? ¿Ahora entienden por qué está de moda el sulfato de magnesio? Entonces, ¿están comprendiendo la idea, no es cierto? Todo es fisiología, jóvenes. Todo es fisiología. ¿Y no me litio? Yo entendido que antes vendían no es el litio. Como... ¿Bombas de qué? No, hay una bomba que dice litio. Porque no entendido que el litio. No, no, pero el litio es que el litio lo usamos en forma médica más que todo. Claro, es un relajante, pero más neuronal. Vas a tener un capítulo de eso. No te preocupes. No te preocupes. Lo vas a estudiar. Y entonces ahí vemos, ¿sí? Las cabezas lobulares se van funcionando y hacen hidrólisis. Ya. Pero ahora vamos a ahondar un poquito más la contracción, ¿ya? Ya sabemos todo lo que pasa. Pero eso pasa con el ATP, ¿y dónde tenemos ATP? Nosotros generamos una cantidad de ATP increíble en una sustancia que la vamos a ver en el capítulo de la tercera unidad, pero vamos a tocarla ahora, que se llama fosfocreatina, que es donde ustedes comienzan su acción y liberan gran cantidad de ATP, ¿sí? Pero la fosfocreatina te dura la primera etapa, menos de un minuto, ¿ya? Pero entonces te dura solamente esa etapa para el inicio de la contracción muscular. Y después viene la parte de glucólisis anaeróbica, ¿no? Es decir, tú necesitas tener también tu parte anaeróbica para seguir la contracción muscular. Y para la parte anaeróbica, es decir, si haces un ejercicio más continuo, ¿no? Más de fondo, digamos, vas a necesitar solamente los ATPs que está liberando la parte anaeróbica. Eso lo han hecho en bioquímica. ¿Cuántos ATPs libera la parte anaeróbica? La glucólisis. 2 ATP. En cambio, la parte aeróbica, ¿cuántos libera? Entonces, ustedes ya saben eso. Entonces, vamos a hacer una contracción más común. Ahorita vamos a hacer una lámina, pero por ejemplo, ¿qué tipo de contracción muscular hace entonces un corredor de 100 metros? Que corre, ¿en cuánto corre en 100 metros? En su mejor momento en el colegio, ¿en cuánto corría en 100 metros? Todos hemos corrido en un momento en el colegio, 100 metros. Ya que corra en 14 segundos es un tiempo más o menos, ¿no? Ya, pero un veloz corre 2 segundos, el récord mundial no es segundo. O sea, no es segundo. O sea, tú estás yendo y él ya regresa, ¿no? En cambio, un deportista que hace una maratón, ya que corre 10 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, su metabolismo más es anaeróbico, ¿no? Tiene que usar esa luz. ¿Sí?
Pero, ¿alguien ha corrido maratones? 5 kilómetros, 3 kilómetros ¿alguien ha corrido? ¿De casualidad? ¿De casualidad corría bien? ¿Sí? Pero, ¿y qué pasa cuando llegas al final de la maratón? Al día siguiente, ¿alguien ha caminado a la Virgen de las Peñas, que es lo más cercano que tenemos? Ya está. ¿Y al día siguiente te duelen las piernas? No. Sí te duele, ¿no es cierto? ¿Por qué te duele? Porque el metabolismo anaeróbico te produce ácido láctico y ese ácido láctico inflama tus músculos, ¿no? Entonces igual, se contraen, pero con ese metabolismo. ¿Y qué pasa si se muere un paciente? Rigor mortis. El paciente se queda tieso, ¿no? Y después recién, entonces ya está. Pero el primer instante es que se contrae, ¿no? Las primeras 2 horas. Entonces tú puedes decir ahí qué cantidad de tiempo lleva muerto ese paciente. Todos los médicos deberíamos ser capaces de eso, ¿no? Si lo encuentran tieso, ¿qué pasa? ¿Pero por qué se queda así? Si está muerto. ¿Qué usan la contracción? La contracción se usa miosina con actina y que hidrolizan ATP, ¿no es cierto? El ATP se vuelve ADP. Pero cuando el ATP se recapta y el ADP se recapta, se vuelve otra vez ATP, se recapta, se vuelve ATP, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a un muerto? Como ya no tiene oxígeno, para hacer la hidrólisis ya no entra oxígeno. Entonces el ATP se queda pegado, la miosina se queda pegada a la actina, ¿sí? Se queda pegada y estás contraído, ¿ya? Después, a las horas, se disgrega ya estas proteínas y recién la persona que ha fallecido se relaja totalmente, ¿ya? Pero el primer inicio del rigor mortis es debido a que la miosina se queda pegada a la actina, porque no hay oxígeno para que se libere nuevamente y vuelva a generar ese ATP. Entonces, las propiedades bioquímicas de las fibras musculares ya las hemos visto. Tienen capacidad oxidativa, necesitan oxígeno y tienen un hidrólisis tipo ATPase. Y las propiedades contráctiles, eso lo vamos a ver ahora. Producen contracción, producen máxima fuerza y tenemos que ver que las fibras musculares tienen que ser eficientes para nosotros. Entonces tenemos 2 tipos de fibras musculares. Lentas, ¿sí?, que tienen gran cantidad de miosina, mioglobina, gran cantidad de vasos sanguíneos, usan poco glucógeno, o sea, usan poca glucosa, más su metabolismo es más anaeróbico. Y las fibras rápidas, que tienen pocas mitocondrias, tienen poca mioglobina, tienen pocos vasos sanguíneos, pero usan más glucógeno, más la glucosa, ¿sí? Entonces las fibras tipo 1, lentas, rojas, ¿no es cierto?, son generalmente las fibras del músculo más grandes, ¿sí? Perdón, de músculos más pequeños. Y las fibras rápidas son los músculos más grandes, los que nos van a rápidamente la respuesta. Entonces, de estas fibras rápidas tenemos 2 tipos: fatigables rápidamente, 2A, y las no fatigables rápidamente. ¿Sí? Entonces acá tenemos nuestros movimientos principales de contracción y extensión, que los van a estudiar hoy día muy bien en la práctica, ¿no? 2 músculos de contracción y extensión de los músculos. ¿En base a qué lo vamos a ver esto? Esto lo vemos en base a todo el fenómeno fisiológico que estamos viendo ahorita, ¿no? Es decir, se contraen cuando entra el calcio, ¿sí?, cuando entra el calcio, y el calcio produce la unión de miosina con actina. Y se extienden o se relajan cuando se libera el calcio y se libera la miosina de la actina. Y las sarcómeras vuelven a su tamaño original. Pero tenemos 2 tipos entonces de músculos, de contracción muscular: isométrica e isotónica. Y esto lo saben muy bien ustedes en el gimnasio, ¿no es cierto? En el gimnasio lo saben perfectamente. La isotónica: mantienes el tono muscular, pero contraes y relajas la fibra. Isotónica, pero se contrae, pero mantienes el tono muscular.
isométrica. Mantienes no se contrae, pero aumentas el tono muscular. ¿Ya? Isotónica, isométrica. Cada uno para los ejercicios. Un ejercicio que hagan isométrica. Cuando su mamá los manda a llevar la basura, ¿no? Están ahí, están así isométrica y isotónica. Isométrica. Pero si se va al gimnasio y comienzan a hacer mancuernas, hacen isotónica. ¿No es cierto? Dos tipos de contracción. Ahora, para cada contracción, también hay otros músculos que se relajan o se extienden, ¿sí? Si yo contraigo mi tríceps lo estoy extendiendo, ¿sí? Y aquí lo extiendo mi bíceps y lo contraigo mi tríceps, ¿sí? Entonces hay ese equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio. Pero es también según el estímulo. Y entonces vamos a hablar de contracción tetánica. Entonces, ¿cómo es la contracción tetánica? Que vamos aumentando la fuerza de contracción permanentemente, ¿no? Permanentemente. ¿Cómo hacíamos esto antes? Que no lo podemos hacer ahora porque ya no va con las condiciones éticas. Antes les poníamos sensores, ¿no? Acá sensores y les pasábamos milivoltios, ¿no? Pero milivoltios, no piensen, nadie salió sapito. Entonces son pequeñas descargas, ¿no? Entonces con la descarga sobre el músculo, sobre el nervio radial, lo despolarizan los músculos tenales, entonces así es, así, ¿no? Ahora ya si el alumno aceptaba y el docente era más avisado, íbamos subiendo la intensidad, ¿no? Entonces al comienzo, en la primera intensidad no estaba relajada, ¿no? Segunda intensidad comenzaba, esto ahora lo hacemos en virtuales, ¿no? Y después producía, cuando tú produces más intensidad, tu mano se quedaba así. Claro, que también te dolía. Pero tu mano se quedaba así. Ese es tetano, una contracción permanente debido a la intensidad que va a ir aumentando, ¿no? El estímulo, ¿sí? El estímulo. Entonces se producía la tetania, ¿no? Que es una contracción permanente, intensa del músculo. Eso es la tetania, ¿ya? Pero no piensen que es algo... No, o sea, por eso les digo, hay estimuladores ahora, ¿se han visto ustedes? Venden los estimuladores eléctricos para hacer ojitos, para hacer nalgas, se ponen ahí, están ahí sentados, ¿sí o no? Y para los pacientes de tercera edad, en Estados Unidos, por ejemplo, todo paciente que sale de una operación de ortopedia, fractura, etc., le pones un estimulador eléctrico porque está bajo anestesia el paciente, para que no haya disminución de masa muscular. Porque en base a la masa muscular es lo que se va, se va desarrollando, ¿sí? Entonces le pones estimulación eléctrica y va desarrollando el músculo, sigue manteniéndose para que no pierdas masa muscular. Para que no pierdas masa muscular. Entonces, a ver, tipos de fibras musculares. Como hemos visto, las tipo 1 lentas, las tipo 2 rápidas, ¿no es cierto? El caballo pura sangre, el que corre, el de carrera, entonces tiene pocas fibras rápidas, pocas fibras lentas, muchas fibras rápidas. El caballo de trabajo en las haciendas, para que jalen carretas, todo eso, tienen más fibras lentas que fibras rápidas, ¿sí? En los fondistas, como les decía, en los que hacen maratones, más fibras lentas que rápidas. En cambio, en los velocistas, más fibras rápidas que fibras lentas. Y en las personas somos sedentarias porque somos sedentarios. Estamos mitad de fibras rápidas y mitad de fibras lentas. Más o menos. El músculo cardíaco, bueno, voy a tocarlo nada más porque ustedes tienen un capítulo del músculo cardíaco en la segunda unidad, pero han visto que es un músculo involuntario que nace en el músculo no sinusal y sí en el músculo ventricular. ¿Cuál es la característica principal del músculo con músculo cardíaco? Que tiene muchas uniones eléctricas, ¿no? Que dijimos, los estímulos eran químicos por neurotransmisores y eléctricos porque tenía uniones GABA, ¿no? Entonces el músculo cardíaco tiene muchas uniones eléctricas y entonces hace que su estímulo sea mucho más
rápido, su despolarización sea más rápida. ¿Y qué característica más tiene el músculo, el potencial de acción del músculo cardíaco? Que igualito comienza canales de calcio. Tiene una característica el músculo cardíaco, que es lo que yo les decía al comienzo. O sea, todos los potenciales de acción vienen por canales de sodio, ¿no? El nodo sinusal también viene por canales de sodio, pero el potencial de acción del músculo cardíaco tiene esa característica que se llama meseta, ¿no es cierto? ¿Y eso qué se debe a la meseta? A los canales de calcio lentos, porque la rapidez era canales de sodio, los más rápidos, canales de potasio, y los canales de calcio son más lentos. Entonces los canales de calcio, pero nos ayudan a mantener la contracción del corazón un momento más, ¿no? Nos ayudan a mantener la contracción del corazón un momento más. Entonces es completamente diferente la contracción cardíaca. Y la contracción del músculo liso, el músculo liso es un poco más desordenado. Lo tenemos en el intestino, vamos a tener un capítulo entero músculo liso, en el intestino. Lo tenemos en los vasos sanguíneos, cuando hagan cardiovascular van a tener los vasos sanguíneos. Pero tenemos que tener en cuenta que también necesitan potencial de acción de sodio y también necesitan al calcio, ¿ya? El músculo liso del intestino y de los vasos sanguíneos. Acá tenemos más o menos la contracción, ¿no? y relajación, ¿no? El músculo esquelético, estrial que hemos visto, el músculo cardíaco, su contracción y se mantiene un poco más. Y el músculo liso, que como viene, mantiene su contracción y después se libera. Entonces, eso nos ayuda a qué? Este tipo de contracción del músculo liso nos ayuda a qué? A que ustedes tengan su presión sanguínea estable. ¿Por qué? Porque el músculo liso lo mantiene cerrado en los vasos sanguíneos y entonces la sangre circula y encuentra un canal estrecho y puede continuar su circulación. Si este músculo liso sería como el estriado que se contrae y se relaja, estarían así sus vasos sanguíneos, no llegaría sangre al cerebro y todos estaríamos desmayados. Por eso el músculo liso presenta este tipo de contracción, un poco más, ¿no? Permanente. El intestino, con este tipo de contracción, nos permite que nuestros alimentos comiencen a caminar y dirigir. Entonces, la contracción del músculo liso es básica cuando es rápida, ¿no? Como en el aparato digestivo y en el riñón tienes contracción, y la contracción prolongada, como da en los vasos sanguíneos, en las vías respiratorias y en algunos esfínteres, el músculo liso, involuntario. El músculo liso involuntario está generalmente gobernado por el sistema nervioso autónomo, que vamos a ver la siguiente semana. Y esta es más o menos la forma en que se distribuye el músculo liso. Tiene actina, tiene miosina, pero tiene una característica diferente. Con esto vamos a terminar. Tiene una característica diferente el músculo liso. Al entrar el calcio, ¿de dónde viene el calcio? Del retículo sarcoplásmico igualito, con su potencial de acción, acetilcolina, el mismo cuento. Pero cuando entra el calcio, para activarse el calcio y poder unirse a la miosina, tropomiosina, tiene que tener una enzima especial, una molécula, se llama calmodulina. Y entonces este complejo calcio-calmodulina es el que va a activar una enzima que va a descubrir el sitio activo y va a permitir la unión de la miosina con la miosina. ¿Ya? ¿Y quién va a liberar este complejo calcio-calmodulina después para que se libere? El mismo cuento, ¿no es cierto? Pero ¿quién va a liberarlo? El magnesio. El magnesio. Y entonces el magnesio viene a ser nuestro quinto ion importante en el organismo. ¿Cuántos iones hemos visto entonces importantes hasta ahora? Sodio, potasio, calcio, cloro. Vamos a acabar la clase con que ustedes me digan ahora, en su ya razonamiento, casi terminando la clase. Solo nos falta un capítulo, mañana va a haber clases, una exposición académica mañana. Entonces, pero vamos a ver la siguiente semana sistema nervioso autónomo. Acabamos y con eso ya estamos listos para el examen. ¿Ya? Entonces, vamos a acabar esto, vamos a resumir. Ya he hecho osmos, ya he hecho todo. A ver, ¿quién me puede decir qué ha pasado con este problema nacional con los cloruros de sodio? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha sucedido? A ver, ¿qué ha sucedido? Bueno, tengo entendido que la solución
soluciones tenían mucho contenido en sodio. Por lo tanto, lo que pasó fue que en vez de ser una solución isotónica, fue una solución hipertónica. Entonces le produjo a los pacientes convulsiones y muerte cerebral. ¿Por qué? Porque las células se deshidratan. ¿Y eso debido a qué fenómeno? A la osmosis. Tu medio externo subió su cantidad de miliosmoles. ¿Cuántos eran los miliosmoles normales? Desde 290 hasta por ahí, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los que suman los miliosmoles? Nuestra osmolaridad sodio y glucosa, como les expliqué el ejemplo del cine, ¿no? Sodio y glucosa principalmente. Bueno, en este caso, una de las variables, el sodio, subió demasiado, ¿sí? Subió demasiado. Y al subir demasiado, entonces, ¿qué pasó con las neuronas del paciente? Entonces, estaba en un medio hiperosmolar, como dijo. ¿Se acuerdan de la figurita que vimos de los glóbulos rojos? Que se destrozaban en el medio hiperosmolar, se reducían, se crenaban. Lo mismo ha pasado con las neuronas de esas pobres personas, ¿no? O sea, salió todo el agua de la neurona se hizo disfuncional, y la convulsión es una de las maneras de expresar eso, de la disfuncionalidad del cerebro, ¿no? Y entonces, eso es lo que sucedió. Eso para que quede claro, para que vean sin querer, hemos tenido a nivel nacional un ejemplo de los niveles osmóticos y todo lo que ha hecho el sufrimiento. Yo creo que nunca más se van a olvidar eso en su vida. Listo, chicos, nos vemos la próxima. Gracias.